¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá de esta vida? ¿Qué ocurre con nuestras almas cuando nuestro tiempo en la Tierra llega a su fin? Estas son preguntas que han resonado en la humanidad desde el inicio de los tiempos. Buscamos respuestas en la fe, la filosofía y en los susurros de nuestros corazones. Hoy te invitamos a un viaje para explorar estos profundos misterios. Nuestro destino es un reino espiritual conocido como nuestro hogar. Es una ciudad celestial, un refugio para las almas que han transitado desde sus vidas físicas. Aquí, en este reino etéreo, encuentran paz, sanación y la oportunidad de un profundo crecimiento espiritual. Nuestro hogar es más que un lugar. Es un testimonio de la naturaleza eterna del alma. Es un faro de esperanza que nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición a una nueva fase de la existencia. En este ensayo, nos adentraremos en las profundidades de este reino espiritual, explorando sus maravillas y el profundo impacto que tiene en aquellos que entran en su abrazo. El viaje a nuestro hogar comienza en el instante de la muerte física. Cuando el cuerpo ya no puede sostener la vida, el alma se desprende con delicadeza, como una mariposa que sale de su crisálida. Aunque esta transición es una parte natural del ciclo de la existencia, puede ser una experiencia desorientadora. Algunas almas despiertan en nuestro hogar con una sensación de paz y claridad, como si acabaran de despertar de un largo sueño. Son recibidas por seres queridos que partieron antes y por guías espirituales, que están ahí para ayudarlas en su transición. Para otras, el viaje puede ser más complicado. Puede que carguen con el peso emocional de sus vidas en la tierra. Remordimientos, miedos o conflictos que no se resolvieron. Estas almas pueden encontrarse en un lugar para reflexionar, donde pueden enfrentarse a sus acciones del pasado y empezar a sanar y a perdonarse. Sin importar cuál sea su experiencia inicial, cada alma que llega a nuestro hogar es recibida con compasión y comprensión. Aquí no se juzga a nadie, solo hay amor y apoyo mientras comienzan su nuevo camino de crecimiento espiritual. El momento de transición del mundo físico al reino espiritual se suele describir como una liberación suave. Imaginen un pájaro, confinado durante mucho tiempo en una jaula, que por fin extiende sus alas y se eleva hacia la inmensidad del cielo. El alma, ya no limitada por el cuerpo físico, experimenta una sensación parecida de libertad. Esta liberación puede ir acompañada de diversas emociones. Algunas almas sienten una profunda sensación de paz, una sensación de volver a casa después de un largo y duro viaje. Otras pueden experimentar confusión o desorientación, como viajeros que buscan su camino en una tierra nueva y desconocida. Las experiencias del alma durante esta transición suelen estar influenciadas por la vida que tuvieron en la tierra. Quienes vivieron con amor, bondad y compasión a menudo experimentan una transición suave y serena. Sus almas, ya en sintonía con las vibraciones más elevadas del reino espiritual, se adaptan fácilmente a su nuevo entorno. Para muchas almas, la transición a nuestro hogar es un proceso gradual. Quizás se encuentren en un lugar de reflexión, una especie de estación intermedia donde puedan aceptar su partida y comenzar a adaptarse a su nueva existencia. Este lugar no es un purgatorio, sino un santuario donde las almas pueden sanar, aprender y prepararse para la siguiente etapa de su viaje. Durante este tiempo de adaptación, las almas comienzan a percibir el mundo de una manera nueva. Sus sentidos, ya no limitados por el cuerpo físico, se expanden para abarcar una gama más amplia de experiencias. Tal vez perciban los colores con mayor intensidad, escuchen música inaudible para los oídos humanos y sientan las energías sutiles que fluyen a través de todos los seres vivos. Esta conciencia intensificada puede ser tanto estimulante como abrumadora. Es como aprender un nuevo idioma, donde las palabras conocidas adquieren nuevos significados y el mundo que te rodea revela profundidades y complejidades ocultas. Sin embargo, con la guía de mentores espirituales y el apoyo de los seres queridos que han partido antes, las almas se aclimatan gradualmente a su nueva forma de ser. Mientras las almas navegan por este periodo de transición, nunca están solas.
Los guías espirituales, a menudo almas que han progresado más en su camino evolutivo, están ahí para ofrecer consuelo, sabiduría y apoyo. Estos guías actúan como faros de luz, ayudando a las almas a encontrar su camino y a adaptarse al paisaje desconocido del reino espiritual. La guía que ofrecen estos mentores no se impone, sino que se ofrece con delicadeza. Entienden que el viaje de cada alma es único y que el verdadero crecimiento viene desde dentro. Su papel es facilitar el autodescubrimiento, ayudar a las almas a descubrir su propia sabiduría interior y a despertar a su verdadero potencial. Imagina caminar por un bosque denso, inseguro de tu dirección. De repente, escuchas una voz suave que te llama por tu nombre, guiándote hacia un claro donde la luz del sol se filtra a través de los árboles. Esta es la naturaleza de la guía espiritual. Un suave empujón en la dirección correcta, una presencia tranquilizadora que te ayuda a encontrar el camino de regreso a la luz. La transición a nuestro hogar también brinda a las almas la oportunidad de confrontar sus vidas pasadas. Libres del velo del olvido que a menudo nubla nuestros recuerdos en la tierra, las almas pueden acceder a las experiencias de sus vidas anteriores, tanto los triunfos como los arrepentimientos. Este proceso de revisitar las vidas pasadas no tiene como objetivo provocar culpa o vergüenza, sino más bien facilitar la comprensión y el crecimiento. Al examinar las decisiones que tomaron y las consecuencias que las sucedieron, las almas pueden obtener valiosas perspectivas sobre la naturaleza del karma y la importancia de vivir en armonía con sus valores más elevados. Imaginen leer un libro sobre su vida, no solo el capítulo actual, sino todos los capítulos anteriores. Verían los patrones recurrentes, las lecciones aprendidas y las maneras en que sus experiencias pasadas los han moldeado como las personas que son hoy. Este es el poder de revisar las vidas pasadas, obtener una comprensión más profunda de uno mismo y trazar un camino para el crecimiento futuro. Uno de los aspectos más profundos de la transición a nuestro hogar es la oportunidad de sanación espiritual. Las tensiones y los traumas de la vida terrenal pueden dejar huella en el alma, creando bloqueos energéticos que obstaculizan el crecimiento espiritual y el bienestar. En nuestro hogar, las almas tienen acceso a poderosas energías sanadoras y a seres compasivos que pueden ayudarlas a liberar estos bloqueos y restaurar la integridad de sus almas. Imagina sumergirte en una piscina de luz pura y radiante. A medida que te sumerges en su abrazo, sientes una sensación de profunda paz que te invade, disolviendo cualquier tensión o negatividad dentro de ti. Este es el poder sanador del reino espiritual, una limpieza suave pero profunda que restaura el alma a su estado natural de equilibrio y armonía. Este proceso de sanación a menudo es facilitado por seres de luz, entidades compasivas que se dedican al servicio de los demás. Estos seres pueden tomar muchas formas, desde presencias angelicales hasta maestros sabios o incluso seres queridos que han fallecido. Su presencia es una fuente de consuelo y seguridad que ayuda a las almas a liberar su dolor, perdonarse a sí mismas y a los demás, y abrazar el camino de la sanación y la integridad. Tal vez el aspecto más reconfortante de la transición a nuestro hogar es la presencia inquebrantable del amor. En este reino, las almas se reencuentran con sus seres queridos que partieron antes, con conexiones fortalecidas por los lazos del espíritu que trascienden las limitaciones del mundo físico. Imagina la alegría de reunirte con tu padre o madre, un abuelo o un amigo que creías haber perdido para siempre. Siente la calidez de su abrazo, la comodidad de su presencia y la profundidad de su amor que no tiene límites. Esta es la realidad de nuestro hogar, un lugar donde el amor no conoce la separación, donde las almas se reencuentran en el abrazo de la eternidad. Este amor se extiende más allá de las conexiones individuales para abarcar un sentido de hermandad universal. En nuestro hogar, almas de todos los ámbitos de la vida, de todas las culturas y sistemas de creencias, se unen en un espíritu de unidad y armonía. Las diferencias se desvanecen, reemplazadas por un entendimiento compartido de que todos estamos conectados. Todos somos parte de la misma fuente divina.
Imagina que te acercas a una ciudad que resplandece como un espejismo, con torres que se alzan hacia un cielo no oscuro, sino bañado por el suave brillo de un amanecer perpetuo. Este es nuestro hogar, un faro de esperanza y sanación, un testimonio de la naturaleza eterna del alma. A medida que te aproximas, una sensación de paz te invade, como la de regresar a casa después de un viaje largo y arduo. La entrada a nuestro hogar no está marcada por imponentes puertas ni muros custodiados. En cambio, es un umbral de luz suave y radiante, un portal que da la bienvenida a todos los que se acercan con el corazón abierto y con la voluntad de aprender y crecer. Esta luz no es solo un fenómeno visual, es una energía palpable, una vibración de amor y compasión que resuena profundamente en tu ser. Al cruzar este umbral, sientes una sensación de ligereza, como si un peso se hubiera quitado de tus hombros. Las preocupaciones y aflicciones de tu vida terrenal comienzan a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de paz y tranquilidad que nunca antes has conocido. Estás en casa, en un lugar donde el amor reina supremo y el alma es libre de elevarse a alturas inimaginables. Abrazados por la armonía. El aire mismo de nuestro hogar vibra con una energía palpable, una sinfonía de luz y sonido que resuena en lo más profundo de tu ser. No es la cacofonía del mundo físico, sino una mezcla armoniosa de melodías suaves y tonos relajantes que parecen emanar del propio tejido de esta ciudad celestial. Cierra los ojos por un momento y casi podrás escuchar el susurro de las alas de los ángeles, el suave murmullo del agua que fluye, el suave susurro de las hojas mecidas por una brisa gentil. Al abrir los ojos y contemplar las maravillas que te rodean, te das cuenta de que no estás solo. Almas de todas las edades y orígenes, sus formas brillando con una luz interior, se mueven con gracia por las calles y jardines. Algunos entablan animadas conversaciones, sus voces llenas de risa y alegría. Otros pasean pensativamente, solos o en pequeños grupos. Sus rostros reflejan la paz y la satisfacción que han encontrado en este reino celestial. En nuestro hogar no hay miedo, ni juicio, ni sentimiento de separación. Aquí, todos son bienvenidos, todos son amados incondicionalmente y todos están unidos por un propósito compartido: sanar, aprender y evolucionar hacia su máximo potencial. Es un lugar donde las diferencias se desvanecen, reemplazadas por un profundo sentimiento de unidad y pertenencia. Alcen la mirada hacia los cielos y contemplen imponentes estructuras que desafían la gravedad, con sus agujas apuntando hacia un firmamento bañado en tonos dorados y lavanda. No son edificios convencionales, sino construcciones de energía pura, cada una vibrando con un propósito y una frecuencia específicos. Algunas resplandecen con una luz suave y sanadora, mientras que otras palpitan con una energía vibrante que evoca conocimiento y sabiduría. Estas torres son puntos focales para las diversas actividades y búsquedas que ocupan a las almas que habitan en nuestro hogar. Dentro de sus muros etéreos, las almas se congregan para aprender de maestros sabios, para meditar y conectar con su ser superior, y para participar en proyectos creativos que nutren sus almas y encienden sus pasiones. Cada torre es un faro de esperanza, un testimonio de las infinitas posibilidades que aguardan a quienes buscan expandir su consciencia y abrazar su potencial espiritual. Imaginen una biblioteca repleta no de libros, sino de conocimiento puro, accesible a través del pensamiento y la intención. Visualicen una sala de conciertos donde la música no surge de instrumentos, sino de las vibraciones armoniosas de las almas mismas. Conciban un taller donde los artistas esculpen no con arcilla o piedra, sino con luz y energía, dando forma a creaciones de exquisita belleza y profundo significado. Estos son solo algunos atisbos de las maravillas que les esperan dentro de las radiantes torres de nuestro hogar. Jardines de rejuvenecimiento. A medida que recorres la ciudad, te encontrarás con jardines de una belleza impresionante. Sus colores vibrantes y aromas embriagadores son un regalo para los sentidos. Flores de todos los tonos imaginables florecen en abundancia. Sus pétalos se abren hacia la suave calidez del sol eterno. Arroyos cristalinos serpentean a través de estos paisajes verdes,
Sus aguas transmiten una energía relajante que rejuvenece el alma y elimina cualquier rastro persistente de estrés o cansancio. Estos jardines no son meramente decorativos, son lugares de profunda sanación y rejuvenecimiento. El aire mismo está impregnado de una energía revitalizante, y las plantas poseen vibraciones únicas que pueden calmar el alma y restaurar el equilibrio del cuerpo energético. Las almas vienen a estos jardines para meditar, conectar con la naturaleza y simplemente disfrutar de la paz y la belleza que los rodea. Imagínate tumbado en un campo de hierba suave y cubierta de rocío. La suave calidez del sol sobre tu piel, el aroma a jazmín y madreselva llenando el aire. Siente cómo tus preocupaciones se desvanecen mientras escuchas el suave murmullo de un arroyo cercano, el canto de pájaros invisibles, el suave susurro de las hojas con la brisa. Este es el poder curativo de la naturaleza, amplificado 1000 veces en los jardines de nuestro hogar. En nuestro hogar, la música no es simplemente una forma de entretenimiento. Es el lenguaje del alma, un medio para expresar emociones e ideas que trascienden las limitaciones de las palabras. Al recorrer la ciudad, escucharás melodías etéreas que parecen emanar del aire mismo, cuyas armonías te envuelven como olas de pura emoción. Estas melodías no son creadas por instrumentos físicos, sino por las vibraciones armoniosas de las propias almas, que transforman sus pensamientos y sentimientos en sonido. Imagina un coro de voces, cada una única, pero que se funde a la perfección con las demás, creando un tapiz de sonido tan complejo como profundamente conmovedor. Visualiza una orquesta sinfónica compuesta no por músicos, sino por almas, cuya esencia resuena con la música de las esferas. Imagina un alma solitaria que alza su voz en un canto, una melodía que expresa los anhelos y aspiraciones más profundos de su corazón. Estos son solo algunos destellos del poder transformador de la música en nuestro hogar. Aquí, la música no es una actividad pasiva, sino una forma activa de creación, una manera para que las almas se conecten con sus emociones más profundas, expresen su creatividad y experimenten la profunda alegría y sanación que provienen de armonizarse con las vibraciones del universo. Uno de los aspectos más notables de nuestro hogar es la increíble diversidad de sus habitantes. Almas de todos los ámbitos de la vida, de todas las culturas y de todos los sistemas de creencias conviven aquí en armonía. Sus diferencias se celebran como fortalezas que enriquecen el tapiz de esta ciudad celestial. Encontrarás almas que en su día fueron artistas, músicos, científicos, maestros, sanadores y mucho más. Cada alma trae consigo las experiencias y perspectivas únicas de sus vidas terrenales, creando un tapiz de conciencia vibrante y en constante evolución. Imagina entablar una conversación con un alma que una vez fue un filósofo de renombre, su sabiduría obtenida tras vidas enteras de contemplación y debate. Imagina compartir una risa con un alma que en su día fue un comediante de gran talento, su humor ahora impregnado de una comprensión más profunda de la condición humana. Visualiza aprender una nueva habilidad de un alma que una vez fue un maestro artesano. Su arte ahora perfeccionado a través de innumerables vidas de práctica. En nuestro hogar no hay juicio, ni prejuicio, ni necesidad de separación. Todos son bienvenidos, todos son valorados y todos tienen algo único e importante que aportar al crecimiento y evolución colectivos de esta comunidad celestial. A medida que exploras las maravillas de nuestro hogar, te darás cuenta de que aquí no existe la noche, ninguna oscuridad que interrumpa el resplandor continuo de esta ciudad celestial. El sol, un suave orbe de luz dorada, se mantiene eternamente en el cielo, proyectando un brillo cálido y acogedor sobre todo aquello que toca. Pero este no es el sol agresivo e implacable del mundo físico. Este sol representa la luz eterna de la consciencia, la chispa divina que reside en el interior de cada alma. En este reino de amanecer perpetuo, no hay necesidad de dormir, porque el alma está siempre despierta y consciente. El tiempo fluye de manera distinta aquí, más fluido y menos lineal que las rígidas estructuras del mundo físico. Los días y las noches se funden a la perfección,
Cada momento es una oportunidad para el crecimiento, la exploración y la expansión de la consciencia. Este es nuestro hogar, una ciudad de luz, amor y posibilidades infinitas. Uno de los enfoques principales del aprendizaje en nuestro hogar es el cultivo de la sabiduría y la compasión. Las almas llegan a este reino cargando las experiencias y recuerdos de sus vidas terrenales, tanto las alegrías como las tristezas, los triunfos y los pesares. A través de un proceso de reflexión y autoexamen, comienzan a desentrañar los hilos de su pasado, obteniendo una comprensión más profunda de las decisiones que tomaron y las lecciones que aprendieron. Imagínate sentarte con un amigo sabio y compasivo, alguien que te conoce desde hace vidas y que te ama incondicionalmente. A medida que compartes tu historia, tus esperanzas y miedos, tus triunfos y fracasos, te escuchan con el corazón abierto y te ofrecen una guía amable, ayudándote a ver tu vida desde una perspectiva más elevada. Esta es la naturaleza de la guía espiritual en nuestro hogar. No se trata de juicio o castigo, sino de amor, comprensión y un suave empujón del alma hacia su máximo potencial. A través de este proceso, las almas aprenden a perdonarse a sí mismas y a los demás, a dejar atrás las heridas y los arrepentimientos del pasado y a abrazar el momento presente con un renovado sentido de esperanza y propósito. Sección 3. Maestros de luz y amor. En nuestro hogar, las almas tienen acceso a una inmensa riqueza de conocimiento y guía, provenientes de seres de luz y amor que se han dedicado al servicio de los demás. Estos maestros pueden tomar diversas formas, desde presencias angelicales hasta sabios maestros que han caminado por la tierra en forma humana. Pueden aparecer como seres luminosos, como voces en el silencio o como sentimientos de inspiración y guía que brotan desde el interior. Imagina asistir a una conferencia impartida por un ser de pura luz, sus palabras resonando con una sabiduría y compasión que trascienden la comprensión humana. Imagínate sentado a los pies de un maestro sanador, aprendiendo el arte antiguo de restaurar el equilibrio y la armonía en el cuerpo energético. Visualízate guiado a través de una meditación por una presencia angelical, su suave energía ayudándote a conectar con tu ser superior y acceder a la sabiduría infinita que reside en ti. Estas son solo algunas pinceladas de las experiencias de aprendizaje transformadoras que esperan a las almas en nuestro hogar. Aquí, los maestros no se limitan a impartir información. Despiertan el alma a su propia sabiduría y potencial innatos. Guían a las almas hacia el autodescubrimiento, ayudándolas a recordar quiénes son en verdad y a abrazar sus dones y talentos únicos. Sección 4. Desvelando el tapiz del tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes del aprendizaje en nuestro hogar es la oportunidad de explorar la naturaleza del tiempo y obtener una perspectiva más amplia del viaje del alma a través de innumerables vidas. Liberadas de las limitaciones del cerebro físico, las almas pueden acceder a los registros akáshicos, una vasta biblioteca de conocimiento que contiene la historia de cada pensamiento, palabra y acción de cada alma que ha existido. Imagina poder revisitar momentos clave de tus vidas pasadas, presenciar de primera mano las decisiones que tomaste y las consecuencias que siguieron. Visualízate observando las vidas de tus seres queridos, adquiriendo una comprensión más profunda de los lazos kármicos que los unen. Imagínate viajando a través del tiempo, observando el ascenso y la caída de civilizaciones, la evolución de la conciencia y el desarrollo del plan divino a lo largo de la historia. Esta perspectiva ampliada del tiempo permite a las almas ver sus vidas dentro de un contexto mucho más amplio. Comienzan a comprender que cada experiencia, cada relación y cada desafío tiene un propósito en la evolución de su alma. Aprenden que no hay accidentes ni coincidencias, solo oportunidades para el crecimiento, la sanación y la expansión de la conciencia. Para muchas almas, uno de los aspectos más desafiantes, pero en última instancia liberadores, del aprendizaje en nuestro hogar es el proceso del perdón. Las heridas del pasado, tanto las que hemos infligido como las que hemos soportado, pueden persistir en el alma mucho después de que el cuerpo físico haya fallecido.
En este reino de amor y sanación, las almas tienen la oportunidad de confrontar estas heridas y abrazar el poder transformador del perdón. Imagina encontrarte cara a cara con alguien a quien has agraviado en una vida pasada, alguien a quien puedes haber herido profundamente. Siente el peso de tus acciones, el remordimiento y el arrepentimiento que has llevado contigo durante vidas enteras. Ahora, imagina el increíble poder curativo de ofrecer tus sinceras disculpas y recibir su perdón a cambio. El perdón en nuestro hogar no se trata de condonar las malas acciones o pretender que el pasado no sucedió. Se trata de reconocer el dolor que se causó, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y liberar los lazos energéticos que nos atan al pasado. Se trata de elegir vernos a nosotros mismos y a los demás con compasión, comprensión y amor incondicional. A medida que las almas avanzan en su viaje de aprendizaje y evolución en nuestro hogar, experimentan un profundo proceso de transformación. Las vivencias que atraviesan, las lecciones que aprenden y las decisiones que toman contribuyen a moldear sus almas, refinándolas como el oro en un crisol. Imaginen un trozo de carbón, oscuro y denso, sometido a un calor y a una presión intensos. Con el tiempo, las impurezas se queman y el carbón se transforma en un diamante brillante y radiante. Esta es una metáfora del viaje del alma en nuestro hogar. A través de las llamas de la experiencia, los desafíos del crecimiento y el crisol del perdón, el alma se purifica y se refina. Se vuelve más luminosa, más compasiva y más alineada con su verdadera naturaleza. Comienza a irradiar una luz interior que refleja la sabiduría, el amor y la belleza que ha cultivado en su interior. En nuestro hogar, el objetivo final del aprendizaje y la evolución no es simplemente acumular conocimiento o alcanzar un estado de iluminación personal. Es preparar a las almas para un servicio superior, para convertirse en faros de luz y amor, capaces de elevar e inspirar a los demás. Imagina un alma que ha pasado vidas cultivando sabiduría, compasión y habilidades curativas. Ahora, imagina que esa alma elige regresar a la Tierra, no para revivir el ciclo del karma y la reencarnación, sino para servir como maestra, sanadora o guía para otros. Este es el llamado más elevado del alma. Usar la sabiduría y la compasión que ha adquirido para marcar una diferencia positiva en el mundo. Algunas almas eligen regresar a la Tierra en forma física, mientras que otras eligen servir desde los reinos espirituales, guiando e inspirando a la humanidad desde un segundo plano. En nuestro hogar, el camino de aprendizaje y evolución espiritual no es un trayecto lineal con un final definido. Es una espiral ascendente que continúa infinitamente, donde cada vuelta trae nuevos desafíos, nuevas revelaciones y nuevas oportunidades para crecer. Imagina un universo vasto y en constante expansión, repleto de innumerables galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas. El viaje del alma es como explorar este universo, descubriendo nuevas maravillas y misterios a cada instante. En nuestro hogar, no hay un destino final, no hay una meta última que alcanzar. Solo existe la alegría del descubrimiento, la búsqueda de la sabiduría y la experiencia cada vez más profunda del amor y la compasión. Es un viaje sin fin, un testimonio del potencial ilimitado que reside en cada alma. En la radiante ciudad de nuestro hogar, enclavados entre jardines de flores vibrantes y arroyos fluidos, se encuentran santuarios dedicados al arte de la sanación espiritual. Estos no son hospitales en el sentido tradicional, sino remansos de paz y tranquilidad, donde las almas pueden liberarse de las cargas del pasado, reparar los fragmentos de su ser y emerger íntegras y revitalizadas. Imaginen entrar en una cámara circular bañada por una suave luz esmeralda. El aire vibra con una energía sutil que parece pulsar al ritmo de sus latidos. Fuentes cristalinas susurran melodías relajantes, sus aguas impregnadas con la esencia de hierbas curativas y flores. Al respirar profundamente, sienten una sensación de calma que los invade, una sensación de estar sostenidos y apoyados por manos invisibles. Estos santuarios no son simplemente lugares de restauración física, sino centros para la sanación profunda del alma. Aquí,
Las almas pueden abordar las causas profundas de su sufrimiento, ya sea que esas heridas provengan de traumas recientes o de patrones ancestrales arrastrados durante innumerables vidas. Es un proceso de desentrañar suavemente, de remover capas de dolor y miedo para revelar la esencia radiante que reside en el núcleo de cada ser. Una de las principales modalidades de sanación en nuestro hogar se basa en el uso de la luz y el sonido. Imaginen sumergirse en una piscina de luz solar líquida, sus rayos dorados penetrando cada célula de su ser, disolviendo bloqueos y restaurando el equilibrio en su campo energético. Mientras se entregan al calor, sienten una profunda paz inundándolos, una sensación de volver a casa, a sí mismos. Estas luces curativas no son meramente fenómenos visuales, sino rayos concentrados de energía inteligente. Cada frecuencia se armoniza con un aspecto específico del bienestar del alma. Algunos colores promueven la relajación profunda y la liberación emocional, mientras que otros estimulan la regeneración celular y fortalecen el sistema inmunológico. Otras frecuencias trabajan en un nivel más sutil, limpiando las huellas kármicas y alineando el alma con su propósito más elevado. Acompañando estas luces sanadoras, a menudo hay melodías etéreas y tonos armoniosos que resuenan profundamente en el alma. Estas frecuencias sonoras ayudan a deshacer patrones de energía estancada, eliminar formas de pensamiento negativas y restaurar la armonía en la mente, el cuerpo y el espíritu. En nuestro hogar, la sanación va más allá de lo físico. Seres compasivos, llenos de una sabiduría infinita, nos ofrecen su apoyo con una ternura inmensurable. Sus manos, instrumentos de luz y amor, transmiten una energía que calma, que reconforta, que sana. Uno de los aspectos más profundos de la sanación espiritual en nuestro hogar implica confrontar y liberar las sombras del pasado. No se trata de estancarnos en la negatividad, ni de revolcarnos en la culpa y la vergüenza, sino de reconocer las heridas que llevamos, traerlas a la luz de la conciencia y permitir que sanen a través del poder del amor y el perdón. Imaginaos de pie frente a un estanque de agua cristalina, su superficie reflejando vuestra imagen. Al contemplar las profundidades, veis no solo vuestra forma actual, sino también destellos de vuestras vidas pasadas, las alegrías y las penas, los triunfos y los arrepentimientos que os han convertido en el ser que sois hoy. Con la guía de sanadores compasivos, las almas pueden revisitar estas experiencias pasadas, no para revivir el dolor, sino para comprender las lecciones que encierran y liberar los lazos energéticos que las atan a traumas del pasado. Esto puede implicar perdonar a quienes nos han hecho daño, enmendar errores pasados, o simplemente reconocer el dolor que hemos llevado y permitirnos finalmente dejarlo ir. En la ciudad celestial de nuestro hogar, el alma individual, aunque en un viaje único de crecimiento y evolución, nunca está aislada. Imaginen un tapiz vasto e intrincado, tejido con hilos de innumerables colores, cada hebra representando un alma única. A medida que estos hilos se entrelazan y se cruzan, crean una obra maestra impresionante, una expresión vibrante de unidad en la diversidad. Este tapiz representa la naturaleza interconectada de las almas en nuestro hogar. Aquí, el concepto de comunidad se extiende mucho más allá de las limitaciones de las relaciones terrenales. Es un reconocimiento profundo de que todos somos parte de un todo mayor, cada alma aportando sus dones y experiencias únicas al tapiz colectivo de la conciencia. Al deambular por las calles y jardines luminosos de nuestro hogar, encontrarán almas de todos los ámbitos de la vida, que representan cada cultura, sistema de creencias y etapa de desarrollo espiritual. Sin embargo, a pesar de sus aparentes diferencias, existe una sensación palpable de armonía, un entendimiento compartido de que todos son parte de la misma familia divina. En el corazón de esta comunidad celestial reside un amor poderoso y omnipresente, un amor que trasciende las limitaciones del entendimiento humano. Imagina un amor sin límites, un amor que te acepta incondicionalmente, con todos tus defectos, un amor que celebra tu esencia única y te anima a brillar con toda tu luz.
Este es el amor que impregna cada aspecto de la vida en nuestro hogar. Es un amor que sana viejas heridas, disuelve miedos e inseguridades y empodera a las almas a abrazar su verdadera naturaleza. Es un amor que fluye libremente entre las almas, creando una red de interconexión que apoya y eleva a cada miembro de la comunidad. En esta atmósfera de amor incondicional, las almas se sienten seguras para ser vulnerables, para compartir sus miedos y aspiraciones más profundos sin juicio ni crítica. Aprenden a perdonarse a sí mismas y a los demás, a liberar dolores y resentimientos del pasado y a abrazar el poder sanador de la compasión. La comunidad en nuestro hogar es un centro vibrante para el intercambio de sabiduría y experiencia. Imaginen una reunión de almas, cada una un manantial de conocimiento obtenido de innumerables vidas de aprendizaje y exploración. Al compartir sus historias, sus percepciones y sus perspectivas únicas, surge una sabiduría colectiva que enriquece e ilumina a todos los presentes. Este intercambio de sabiduría no se limita a entornos formales o lecciones estructuradas. Sucede de forma orgánica, a través de conversaciones en jardines y plazas, colaboraciones en proyectos creativos y el simple acto de estar presente y abierto a las perspectivas de los demás. En este entorno de aprendizaje compartido, se anima a las almas a salir de sus zonas de confort, a desafiar sus suposiciones y a abrazar nuevas formas de ver el mundo. Aprenden de los errores y triunfos de los demás, acelerando su propio crecimiento y evolución. En el cálido abrazo de nuestro hogar, el alma despierta a una profunda comprensión. La vida en el plano físico, aunque valiosa y llena de propósito, es solo un capítulo en una historia mucho más grandiosa. Imaginen un magnífico tapiz con sus intrincados diseños tejidos a través de eones. Cada hilo representa una vida, cada color una lección aprendida, un amor compartido, un desafío superado. Desde esta perspectiva ampliada, el alma comienza a percibir su existencia no como una progresión lineal desde el nacimiento hasta la muerte, sino como una danza en espiral de crecimiento y evolución, que se extiende mucho más allá de los límites del tiempo y el espacio. El viaje en nuestro hogar no se trata simplemente de encontrar paz y sanación después de las pruebas de la vida terrenal. Se trata de alinearse con un propósito superior, un llamado que resuena en lo profundo del alma. Este propósito, único para cada alma pero interconectado con el bienestar de todos, se revela gradualmente a través de experiencias, relaciones y la gentil guía de mentores espirituales. Es un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda para descubrir los talentos ocultos, las pasiones y las aspiraciones que permanecen latentes en nuestro interior, esperando que el terreno fértil del reino espiritual los haga florecer en todo su potencial. Y así, el alma se embarca en un viaje extraordinario, ascendiendo por la espiral del crecimiento. Ecos de servicio, eligiendo el camino del corazón. A medida que el alma madura en el amoroso abrazo de nuestro hogar, una pregunta profunda comienza a agitarse en su interior. ¿Cómo puedo servir mejor al bien mayor? Esta pregunta no surge de un sentido de obligación o deber, sino de un manantial desbordante de amor y compasión. Un profundo deseo de retribuir, de compartir la sabiduría adquirida y de contribuir a la sanación y evolución de todos los seres. La respuesta a esta pregunta es tan individual como el alma misma. Algunas almas, con el corazón lleno de un deseo de guiar y nutrir, pueden elegir servir como mentores espirituales. Su sabiduría y compasión iluminan el camino para aquellos que transitan las primeras etapas de su viaje espiritual. Otras, con sus almas resonando con los ritmos de la creación, pueden dedicarse a las artes. Su música, danza o artes visuales se convierten en canales de energía sanadora y expresiones de la belleza divina. Y aún hay otras almas que, con el corazón anhelante de aliviar el sufrimiento, enfocan sus energías en la sanación. Su toque brinda consuelo y restauración a quienes lo necesitan. Una promesa eterna. El ciclo del retorno y la renovación. Para algunas almas, la llamada al servicio las lleva de regreso al reino físico,
no para revivir el ciclo del karma y la reencarnación, sino para servir como faros de luz. Su presencia es un testimonio vivo del poder duradero del amor y la compasión. Imaginen una lluvia suave que cae sobre la tierra seca, trayendo vida y renovación. Esta es la esencia del regreso del alma, un don otorgado libremente, un testimonio de la interconexión de todos los seres. La decisión de regresar a la tierra nunca se toma a la ligera. Es una elección sagrada, realizada con una profunda comprensión de los desafíos y las recompensas que se avecinan. Quienes eligen este camino lo hacen con un corazón abierto y la voluntad de abrazar las complejidades de la experiencia humana, sabiendo que incluso en medio de la oscuridad, su luz puede marcar la diferencia. Al concluir nuestra exploración de nuestro hogar, una profunda sensación de paz nos embarga, un conocimiento silencioso que trasciende las limitaciones de las palabras y el intelecto. El alma, tocada por la luz radiante de esta ciudad celestial, despierta a su propia inmortalidad inherente, reconociendo que la vida en el reino físico no es más que un instante fugaz en el gran tapiz de la eternidad. Imagínate de pie a la orilla de un vasto y resplandeciente océano, sus olas rompiendo suavemente contra la costa, su rítmico flujo y reflujo, una sinfonía eterna. Cada ola, aunque única en su forma y expresión, no es más que una parte del abrazo infinito del océano, regresando una y otra vez a la fuente de la que surgió. Así ocurre con el alma. Viaja de vida en vida, recopilando experiencias, expandiendo su conciencia y evolucionando hacia un estado de amor y sabiduría cada vez más profundos. La muerte, antaño temida como un final, se revela como una transición, una puerta que no conduce al olvido, sino a un reino de infinitas posibilidades. El viaje hacia nuestro hogar no es un viaje físico, sino un despertar interior, un cambio de percepción que nos permite ver más allá de las ilusiones del mundo material y hacia las profundidades de nuestro propio ser. Imaginen una semilla enterrada en lo profundo de la tierra, anhelando la luz. Puede permanecer latente durante estaciones, incluso vidas enteras, pero el potencial de crecimiento y transformación permanece, codificado en su misma esencia. Así es con el alma. Lleva dentro de sí el plan de su propio despertar, una chispa de divinidad que anhela reunirse con la fuente de la que proviene. Este despertar puede ser desencadenado por muchas cosas: una experiencia cercana a la muerte, una pérdida profunda, un momento de intensa belleza o gracia, o simplemente un susurro silencioso del corazón que nos recuerda que hay más en la vida de lo que parece. Al despertar a nuestra verdadera naturaleza, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Reconocemos la interconexión de todos los seres, la santidad inherente a la vida y el amor ilimitado que impregna cada aspecto de la creación. El viaje del alma no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, expansión y autodescubrimiento. Imaginen un río, sus aguas fluyendo constantemente, siempre cambiando, pero siempre avanzando hacia el vasto abrazo del océano. A lo largo de su curso, encuentra rápidos y cascadas, momentos de turbulencia y agitación, pero nunca deja de fluir, nunca pierde de vista su destino final. Así es nuestro viaje espiritual. Habrá desafíos, contratiempos y momentos de duda, pero la corriente del amor divino siempre nos guiará, llevándonos cada vez más cerca de la realización de todo nuestro potencial. La clave es entregarse al flujo, abrazar lo desconocido con valentía y curiosidad, y confiar en que estamos exactamente donde debemos estar en cada momento. Al concluir nuestra exploración de nuestro hogar, llevemos la sabiduría de esta ciudad celestial dentro de nuestros corazones. Recordemos que somos seres eternos, chispas de luz divina, capaces de crear un mundo lleno de amor, compasión y armonía. El viaje puede ser largo, pero el destino está asegurado. Un reencuentro con nuestro verdadero yo, un regreso al corazón de lo divino. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia nuestro hogar, un lugar donde descubrimos el mundo espiritual y nuestra conexión con algo más grande. En este espacio de luz, hemos reflexionado sobre el propósito de nuestra existencia y el poder del amor y la sabiduría para guiar nuestras almas. Nos alegra que estés aquí y te invitamos a unirte a nuestra comunidad,
Despertar de la Esencia, donde seres despiertos como tú comparten su camino de crecimiento espiritual. Nuestro canal está lleno de mensajes inspiradores y profundos que buscan iluminar el alma, elevar nuestra energía y ayudarnos a recordar quiénes somos en realidad. Te animamos a explorar todos nuestros videos, a compartir con otros y a contribuir con tu propia experiencia en los comentarios. Además, nos encantaría que este video no sea solo un momento de reflexión, sino también el inicio de un compromiso contigo mismo y con el universo. Al final de este video, escribe en los comentarios la siguiente afirmación positiva para fortalecer tu conexión con la luz. Yo soy paz, soy amor, soy uno con el universo. Mi alma despierta a la esencia divina que vive en mí y me guía cada día hacia la luz. Al escribir esta afirmación, estás sellando tu intención de vivir en armonía, con amor y paz interior. Recuerda, cada palabra tiene poder y juntos estamos creando una vibración de luz y despertar en el mundo. Suscríbete a nuestro canal, únete a nosotros y juntos sigamos caminando en este hermoso viaje espiritual.